Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y vamos a continuar hablándoles de libros en este magazine, que por cierto nos está saliendo muy literario, porque este próximo sábado 25 de octubre se presenta en Colmenar-Viejo el libro La memoria escolar como bien colectivo. Está escrito por Fernando Colmenarejo, al que ustedes obviamente pues ya conocerán, porque aparte de ser colaborador nuestro, es un importante personaje que nos ha descubierto episodios del pasado de nuestro municipio. El caso es que en esta ocasión dedica su investigación a 3 colegios públicos con historia de Colmenar-Viejo, que son el Soledad Sainz, el Tirso de Molina y el Isabel la Católica. Fernando Colmenarejo, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, muchísimas gracias. Bueno, la última vez estuvimos hablando, por cierto, la Ermita de Remedios, ¿no? Y en esta ocasión hablamos de, unos edificios singulares mucho más recientes, aunque tampoco tanto, es decir, son de finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, la historia del libro, efectivamente hablamos de la enseñanza primaria desde finales del siglo XIX, ¿no? Haciendo ver cómo surgen estos grupos escolares, los 2 primeros, ¿no? Que son el Soledad Sainz y el Carlos Martín Álvarez, que se llamaba así anteriormente el Tirso de Molina. Y luego esto a finales de enero de 1930, que es cuando se inauguran esos 2 grupos para solucionar el problema educativo que había en Colmenar-Viejo. Y durante la República, finales de la República, Guerra Civil y ya en el primer año de la posguerra es cuando ya surge el colegio que conocemos con el nombre de Isabel la Católica. Tenemos que contextualizar un poquito a los oyentes, claro, porque a lo mejor se imaginan que, claro, lo de la educación pública para todo el mundo era común en aquel tiempo, no era para nada, y estos centros, digamos, que solucionaron una serie de situaciones que se daban en aquel momento a nivel educativo y económico. Pues efectivamente, las características técnico-pedagógicas del momento, que eran las casas escuelas, casas alquiladas por el ayuntamiento, algunas compradas, donde la profesora, la maestra, mejor dicho, el maestro, pues impartía su magisterio como buenamente podía, con una ratio impresionante, las aulas pues llenas de niños y de niñas y de diferentes edades, pues era imposible, desde luego, llegar a una práctica educativa coherente, ¿no? Y por eso digo que cuando se construyen con mucho esfuerzo estos 2 primeros colegios, el Soledad Sainz y el Tirso de Molina, construidos por el Estado con fondos a cargo con subvención del ayuntamiento, pues supuso un hito histórico muy importante para Colmenar. Bien es cierto que la demanda, la oferta educativa no era suficiente para tanta demanda, había muchísima población en Colmenar, estaba entonces la empresa Fomento de Obras y Construcciones, dando trabajo a muchísima, no ha habido una industria con tanta población de trabajo, y perfectamente, pues era imposible que estos 2 colegios, por muy grandilocuentes que fueran, pudieran absorber tanta demanda. Por eso, en una época de crisis como fue la época de la República, pues surgió la posibilidad de paliar el paro obrero y construir un nuevo colegio que fue el futuro Isabel la Católica. Y además, incluso en un contexto económico que decimos de crisis, de que se habían despedido a personas, claro, esta idea del ayuntamiento de financiar directamente este edificio también dio empleo a mucha gente. Claro, ese fue un doble reto, ¿no?, para los ayuntamientos, ¿no? Por eso hay que quitarse el sombrero y decir, en una época donde resultaba muy difícil nivelar los presupuestos económicos, ¿cómo es posible que en un plan de obras que no pudo realizar el ayuntamiento, al final se le diera por construir un colegio, ¿no? Con lo cual me parece que es una iniciativa verdaderamente simbólica y muy, muy interesante. Por cierto, obviamente estamos hablando de edificios singulares. ¿Por qué son singulares estos edificios, estos colegios? Bueno, cada edificio es singular en sí mismo. Por ejemplo, los 2 primeros, el Soledad Sainz y el Tirso de Molina, pues son singulares en la medida que son, pues están construidos de una manera grandiosa, hechos por un gran arquitecto como era Antonio Flórez Urdapilleta, y verdaderamente, pues son magníficos en cuanto a la arquitectura, que por cierto, ya digo que iban a ser en ladrillo, iba a ser lo que se iba a utilizar, pero parece ser que tenían problemas técnicos para construir los ladrillos, para hacer ladrillos, y mira que teníamos buenos tejares, y al final se utilizó afortunadamente la piedra, aunque el ladrillo también podía haber sido muy bonito.
El Colegio Isabel la Católica es más pequeño y tiene otra arquitectura más sencilla, que la gente dice, bueno, pues esto parece ser que es más feo, tal igual. No, tiene una arquitectura adecuada al momento, es decir, lo construye el ayuntamiento con su dinero, ya no es el Estado, es el Estado quien aporta un dinero en función de las secciones que se fueron a construir, y desde luego es singular en la medida que lo construyó también un arquitecto que hizo muchos colegios rurales, en Aragón sobre todo, Casimiro Lanaja Bel se llamaba, y bueno, pues también estaba una buena cimentación, también con una buena piedra berroqueña, y desde luego, bueno, pues en el propio centro del pueblo, ¿no? Lo cual le hace históricamente como singular al edificio. Y además, en cierto modo, tiene una parte simbólica, ¿no? También el recordarnos aquella época y también la importancia, volviendo a la primera parte de esta conversación, de la importancia que tuvieron el poder extender y tener plazas escolares para las familias y para que tuvieran los peques. Efectivamente, es decir, que verdaderamente este colegio, cuando se entregan las obras en marzo de 1940, soluciona de alguna manera la carencia, el problema educativo que había en Colmenar de las plazas de los otros dos colegios, porque como fueron utilizados por las tropas republicanas, uno de ellos incluso como hospital de sangre, pues claro, no podían dar cobertura educativa en ese momento, ¿no? Durante 2 o 3 años hubo problemas, ¿no?, para reajustar las aulas a las nuevas necesidades. El Colegio Isabel la Católica, digamos que salvó de alguna manera todo este problema que hubo en la posguerra. Bueno, pues recordemos que la presentación de este libro va a ser este próximo sábado en torno a las 6:30 de la tarde en el Pósito Municipal, al igual que las otras 2 presentaciones que también van a tener lugar este fin de semana dentro de estas jornadas Cosas de Colmenar Viejo que organiza Vecinos por Colmenar. Recordemos que el viernes será sobre el centenario de la comarca, una famosa cabecera periodística del municipio, que será viernes 24 a las 6:30 de la tarde, y luego el domingo tendremos la charla coloquio Origen de los Motes a cargo de Marisa Martín, también a la misma hora y en el mismo lugar. Fernando Colmenarejo, muchas gracias por haber hecho este libro, por habernos acompañado hoy también para poder hablar del mismo, sobre todo por esa investigación y sobre todo ese interés en que este tipo de edificios se mantengan para que nos lo recuerden, ¿no?, las futuras generaciones qué función tenían. Pues va por la historia y muchas gracias por la invitación. Gracias.